¿Qué harías si descubrieras la peor traición de tu vida delante de cientos de personas? Sofía jamás imaginó que el día más importante para su hijo se convertiría en la pesadilla que marcaría el final de su matrimonio. Pero lo que Andrés hizo aquella mañana fue tan humillante que nadie en el auditorio pudo olvidarlo. Y lo más impactante era que él todavía no sabía quién estaba a punto de entrar por aquellas puertas. Andrés Salazar observó su reflejo en el espejo del automóvil con una confianza que rozaba la arrogancia. Llevaba un elegante traje azul oscuro, un reloj costoso brillando en su muñeca y una sonrisa satisfecha que parecía decir que el mundo estaba bajo su control. A su lado, Valeria acomodaba cuidadosamente un mechón de cabello mientras revisaba su maquillaje en el espejo del parasol. ¿De verdad estás seguro de esto?, preguntó ella por tercera vez aquella mañana. Andrés soltó una pequeña risa. Claro que sí, es solo una graduación, no es cualquier graduación, es la de tu hijo. Precisamente por eso, Daniel ya es un hombre. Además, Sofía y yo llevamos años viviendo como extraños. Valeria asintió, aunque en el fondo seguía sintiéndose incómoda. Lo que Andrés no mencionó era que Sofía jamás había escuchado esas palabras. Para ella, seguían siendo una familia. Quizá una familia con problemas, pero una familia al fin y al cabo. Durante 19 años había permanecido junto a él. Había estado presente cuando su empresa casi quebró, cuando los bancos rechazaban créditos, cuando las cuentas no alcanzaban para pagar las facturas, cuando tuvieron que vender propiedades para sobrevivir. Al menos eso era lo que Andrés le había contado. Porque la realidad era muy diferente. La empresa nunca estuvo tan mal como él decía. Gran parte del dinero que desaparecía de las cuentas familiares terminaba financiando los lujos de Valeria. Viajes, hoteles, joyas, restaurantes exclusivos, regalos caros, mentiras cada vez más grandes. Y Sofía siempre encontraba una excusa para creerle. Porque el amor puede volver ciega incluso a la persona más inteligente. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, Sofía ayudaba a Daniel a acomodar su toga de graduación. Sus ojos brillaban de orgullo. No puedo creer que este día finalmente haya llegado. Daniel sonrió. Tú hiciste más que yo para llegar aquí. No digas tonterías, es verdad, trabajaste el doble para ayudarme. Sofía acarició su rostro. Durante años había aceptado horas extras en la escuela donde enseñaba. Había renunciado a vacaciones, había pospuesto sueños personales, todo para asegurarse de que su hijo tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Y esa mañana, al verlo listo para recibir su título de abogado, sentía que cada sacrificio había valido la pena. Daniel observó a su madre durante unos segundos. Había algo que llevaba meses queriendo decirle, algo que pesaba sobre su conciencia. Pero aquel no era el momento. No quería arruinar el día más feliz de su vida. Así que guardó silencio. Sin embargo, el secreto estaba a punto de salir a la luz por sí solo. Cuando Andrés y Valeria llegaron al auditorio, varios asistentes comenzaron a observarlos. Algunos reconocieron inmediatamente al empresario. Otros conocían a Sofía desde hacía años. Los murmullos empezaron a multiplicarse. ¿Quién es esa mujer? No se supone que está casado. Esa no es su esposa. Dios mío. Valeria comenzó a sentirse observada. Creo que todos nos están mirando. Estás imaginando cosas. No, Andrés, relájate. Pero incluso él empezó a notar las miradas. Las sonrisas incómodas, los gestos discretos, las conversaciones que se interrumpían cuando pasaba cerca. Aún así, continuó caminando con la seguridad de alguien convencido de que nada podía tocarlo. Al llegar a la entrada principal, un organizador les pidió las invitaciones. Andrés las mostró. El hombre revisó una lista electrónica. Frunció ligeramente el ceño. Luego volvió a revisar. Disculpe, señor. Sí, hay una observación en su registro. ¿Qué observación? Solo aparecen 2 lugares asignados para la familia inmediata. Perfecto. Uno corresponde a la señora Sofía Salazar. Andrés sintió una molestia instantánea. Soy el padre del graduado. Entiendo. Entonces no veo el problema. El organizador volvió a consultar la información. Lo siento, señor, pero el graduado dejó instrucciones específicas. ¿Qué instrucciones? Que cualquier modificación debía ser autorizada personalmente por él. Andrés soltó una pequeña carcajada. Es mi hijo. Lo sé. Entonces déjenos pasar.
El empleado dudó unos segundos. Finalmente decidió evitar una discusión. Está bien. Valeria respiró aliviada, pero la tranquilidad duró apenas unos segundos. Porque al otro lado del salón, Sofía acababa de levantar la vista. Y los vio. Primero reconoció el traje de Andrés. Después su rostro. Luego la mano femenina entrelazada con la suya. El tiempo pareció detenerse. El ruido desapareció. Las voces se volvieron lejanas. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No necesitaba explicaciones. No necesitaba pruebas. No necesitaba escuchar ninguna confesión. La verdad estaba frente a ella. Y era imposible ignorarla. Los últimos 2 años pasaron por su mente como una película. Las reuniones nocturnas, los viajes inesperados, los teléfonos apagados, las excusas, las ausencias, las promesas rotas, todo encajaba de repente. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Daniel notó inmediatamente el cambio en el rostro de su madre. Siguió la dirección de su mirada. Y entonces los vio también. Su mandíbula se tensó, porque él ya sospechaba. Meses atrás había encontrado mensajes en el teléfono de su padre. Mensajes imposibles de malinterpretar. Había descubierto fotografías, reservas de hoteles, conversaciones íntimas, pruebas suficientes para destruir cualquier matrimonio. Pero decidió guardar silencio. Pensó que quizá Andrés terminaría confesando. Pensó que quizá tendría el valor de decir la verdad. Se equivocó, y ahora estaba viendo cómo humillaba públicamente a su madre en el día más importante de su vida. Daniel cerró lentamente los puños. La rabia comenzó a crecer dentro de él. Una rabia que llevaba demasiado tiempo contenida. En ese momento apareció Elena, la madre de Sofía. La mujer avanzó entre las filas hasta que también vio a Andrés acompañado. Su rostro se transformó inmediatamente. La indignación fue instantánea. Caminó directamente hacia él, sin miedo, sin vacilar. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Andrés giró sorprendido. Por favor, no empieces. No empiece. Su voz resonó más fuerte de lo que pretendía. Varias personas voltearon. Trajiste a tu amante delante de tu esposa. El silencio comenzó a extenderse alrededor. Valeria palideció. Andrés, no hagas caso. Pero ya era imposible ignorarlo. Más personas observaban, más conversaciones se detenían, más ojos se clavaban sobre ellos. Y desde el escenario Daniel contemplaba toda la escena. Aunque nadie lo sabía, llevaba semanas preparando algo. Algo que cambiaría el rumbo de aquella ceremonia. Algo relacionado con un invitado muy especial. Un hombre cuya llegada estaba prevista para dentro de pocos minutos. Un hombre poderoso, respetado, y directamente conectado con el futuro profesional de Andrés. Mientras las puertas principales del auditorio comenzaban a abrirse lentamente, Daniel observó la entrada y sintió que el momento había llegado. Porque la persona que acababa de aparecer allí no venía únicamente a felicitar a los graduados, venía a revelar una verdad que destruiría para siempre la vida de Andrés Salazar. ¿Cómo reaccionaría si toda una vida de mentiras comenzara a derrumbarse en cuestión de minutos? Andrés todavía creía que podía controlar la situación, pero ignoraba que su propio hijo había preparado algo que convertiría aquella graduación en el escenario de una verdad imposible de ocultar. Lo peor aún no había ocurrido. El silencio que invadió el auditorio era tan pesado que parecía imposible respirar. Las miradas iban de Sofía a Andrés y de Andrés a la joven que permanecía inmóvil a su lado, incapaz de sostener la cabeza en alto. Valeria sintió por primera vez que no pertenecía a aquel lugar. No había imaginado que la situación se volvería tan pública. Andrés, en cambio, seguía intentando aparentar tranquilidad. Todos están exagerando, murmuró entre dientes. Pero nadie parecía dispuesto a ignorar lo que acababan de presenciar. Sofía respiró profundamente. Las lágrimas amenazaban con escapar, pero se negó a llorar delante de todos. No le daría ese gusto. No aquel día. Su hijo merecía recordar su graduación por el esfuerzo que había realizado durante años, no por la humillación que estaba viviendo su familia. Daniel bajó lentamente del escenario mientras los demás graduados ocupaban sus lugares. Se acercó a su madre. ¿Estás bien? Ella intentó sonreír. Claro que sí, pero su voz tembló. Daniel tomó su mano con fuerza. No tienes que fingir conmigo. Ella lo miró a los ojos. Durante unos segundos sintió que aquel niño que había criado ya no existía. Frente a ella había un hombre dispuesto a protegerla.
Perdóname, hijo. ¿Por qué? Porque este día terminó así. Daniel negó con la cabeza. No fue culpa tuya. A pocos metros Andrés observaba la escena. Sentía cierta incomodidad, aunque seguía convencido de que todo terminaría olvidándose una vez iniciara la ceremonia. Entonces sonó la música de bienvenida. El director de la universidad apareció en el escenario para dar el discurso inicial. Después de unos minutos de agradecimientos, anunció que aquel año contaban con un invitado de honor. Hoy nos acompaña un distinguido jurista, empresario y benefactor de nuestra universidad. Los aplausos comenzaron inmediatamente. Las puertas laterales se abrieron. Un hombre de unos 60 años caminó hacia el escenario acompañado por varios miembros del consejo universitario. Vestía un traje gris impecable y transmitía una autoridad que imponía respeto. Era el doctor Ricardo Mendoza, uno de los abogados más influyentes del país, fundador del despacho donde miles de jóvenes soñaban con trabajar. Andrés lo reconoció al instante. Hacía varios meses intentaba cerrar un importante contrato con una de las empresas vinculadas a Mendoza. Incluso había presumido delante de Valeria que aquella negociación cambiaría por completo su fortuna. ¿Lo conoces?, preguntó ella. Claro, pero nunca imaginó lo que sucedería después. Cuando Ricardo terminó de saludar al rector, dirigió la mirada hacia los graduados. Luego sonrió ampliamente. Antes de comenzar mi discurso, quiero felicitar especialmente a un joven que ha demostrado talento, disciplina y, sobre todo, integridad. Daniel levantó ligeramente la cabeza. Ricardo continuó. Daniel Salazar. El auditorio estalló en aplausos. Daniel caminó hasta el escenario. Ricardo lo abrazó con orgullo. Hace un año comenzó sus prácticas en mi fundación. Desde el primer día supe que llegaría muy lejos. Andrés abrió los ojos sorprendido. Nunca supo que su hijo trabajaba directamente con aquel hombre. Daniel jamás quiso presumirlo. Prefería que su esfuerzo hablara por él. Ricardo continuó hablando. Hay personas que creen que el éxito depende únicamente del dinero. Yo aprendí que depende de los valores. La honestidad, la lealtad, el respeto. Sin esas cualidades ningún título tiene valor. Las palabras parecían dirigidas a alguien en particular. Varias personas comenzaron a mirar nuevamente hacia Andrés. Él tragó saliva. Por primera vez empezó a sentirse realmente incómodo. Ricardo hizo una pausa. Y precisamente por representar esos valores quiero anunciar oficialmente que Daniel recibirá una beca completa para cursar su maestría en el extranjero y, al regresar, tendrá un puesto asegurado como abogado asociado en nuestro despacho. El auditorio volvió a aplaudir con entusiasmo. Sofía rompió en llanto, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. Daniel abrazó a su madre desde el escenario. Ella apenas podía creer lo que estaba escuchando. Todos aquellos años de sacrificio encontraban finalmente una recompensa. Mientras tanto, Andrés intentó acercarse discretamente al escenario. Quería felicitar a Ricardo, aprovechar la oportunidad para presentarse como el orgulloso padre del nuevo abogado. Pero antes de que pudiera avanzar, Daniel tomó el micrófono. ¿Puedo decir unas palabras? El rector sonrió. Por supuesto. Daniel respiró profundamente. Observó a los cientos de asistentes. Después miró directamente a su madre. Dicen que detrás de cada éxito siempre hay alguien que hizo sacrificios en silencio. Hoy quiero agradecer a esa persona. Las cámaras enfocaron a Sofía. Ella bajó la mirada, emocionada. Mi madre trabajó durante años sin descansar para que yo pudiera estudiar. Nunca permitió que me faltara un libro. Nunca dejó que abandonara mis sueños. Aunque muchas veces tuvo que renunciar a los suyos. El público comenzó a aplaudir nuevamente. Daniel esperó unos segundos, luego añadió con voz firme. También aprendí algo muy importante durante mi carrera. La ley castiga muchas conductas. Pero hay actos que ningún tribunal necesita juzgar. Porque la conciencia termina haciéndolo. El auditorio quedó completamente en silencio. Andrés sintió un escalofrío. Sabía que aquellas palabras iban dirigidas a él. Daniel continuó. Hay personas que creen que el poder les permite humillar a quienes más los aman. Que pueden mentir durante años. Que pueden destruir una familia sin consecuencias. Pero tarde o temprano toda verdad encuentra el momento perfecto para salir a la luz. Valeria bajó lentamente la cabeza. Ya no podía soportar las miradas de todos. Andrés dio un paso hacia adelante. Daniel,
Pero su hijo levantó la mano. No, papá, hoy me toca hablar a mí. Por primera vez en muchos años. El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a interrumpir. Daniel respiró profundamente. Miró nuevamente a Ricardo Mendoza. El prestigioso abogado simplemente asintió como si ya conociera toda la historia. Entonces Daniel sacó un sobre blanco del interior de su toga. Lo sostuvo frente a todos. Hace 3 semanas recibí esto. Andrés sintió que el rostro perdía todo color. Reconoció inmediatamente aquel sobre, sabía perfectamente lo que contenía. Y comprendió que, si Daniel lo abría delante de todos, no solo perdería a su familia. También perdería el negocio más importante de toda su carrera. Porque dentro de ese sobre se encontraba la prueba definitiva de una traición mucho más grande que una simple infidelidad. ¿Puede una sola verdad destruir una vida construida durante décadas? Andrés creyó que todavía tenía una última oportunidad para detener a su hijo. Pero cuando Daniel abrió aquel sobre delante de cientos de personas, comprendió que ya no había marcha atrás. Lo que estaba escrito allí no solo revelaba una infidelidad, revelaba la clase de hombre que realmente era. El auditorio permanecía en un silencio absoluto. Nadie apartaba la vista de Daniel. Él sostenía el sobre con firmeza mientras respiraba profundamente. No quería actuar movido por la rabia. Había esperado ese momento durante semanas porque sabía que la verdad solo tendría sentido si era contada con dignidad. Andrés dio un paso hacia el escenario. Daniel, por favor, podemos hablar en privado. Su voz ya no sonaba segura. Por primera vez en muchos años, el miedo había reemplazado a la arrogancia. Daniel negó lentamente con la cabeza. Durante 2 años tú también hiciste todo en privado. Mentiste en privado, engañaste en privado, destruiste a mamá en privado. Hoy la verdad será pública. Los asistentes permanecían inmóviles. Ricardo Mendoza observaba en silencio. Sofía sentía el corazón acelerado. No sabía exactamente qué contenía aquel sobre, pero comprendía que su hijo llevaba mucho tiempo soportando un peso demasiado grande. Daniel abrió el documento. Hace 3 semanas encontré estos papeles en la oficina de mi padre. Andrés cerró los ojos. Sabía exactamente cuáles eran. No solo eran recibos de hoteles y viajes. También había transferencias bancarias hechas desde una cuenta conjunta que pertenecía al matrimonio. Dinero que Sofía había ahorrado durante años para pagar el préstamo de la casa y ayudar a Daniel con sus estudios. Cada transferencia tenía el mismo destino. Una cuenta a nombre de Valeria. Daniel levantó uno de los documentos. Mientras mi madre trabajaba dobles turnos creyendo que la empresa atravesaba una crisis, el dinero de nuestra familia se utilizaba para comprar joyas, vacaciones y un apartamento para otra persona. Un murmullo recorrió el auditorio. Valeria rompió a llorar. Yo no sabía de dónde venía el dinero. Andrés intentó responder. Eso no es asunto de nadie. Ricardo Mendoza habló por primera vez. Cuando ese dinero pertenece legalmente a otra persona y fue obtenido mediante engaños, sí es asunto de la justicia. Aquellas palabras cayeron como un martillo. Andrés comprendió que ya no estaba frente a su hijo. Estaba frente a uno de los abogados más respetados del país. Daniel continuó, no hago esto por venganza. Lo hago porque mi madre merece dejar de sentirse culpable por sacrificios que nunca debió hacer. Sofía rompió en llanto. Durante años creyó que había fallado como esposa, que quizá no había apoyado suficiente a Andrés. Ahora entendía que nunca fue el problema. El problema era el hombre en quien había confiado. Daniel bajó del escenario. Se acercó lentamente a su madre. La abrazó con fuerza. Perdóname por no habértelo contado antes. Ella acarició su rostro. No, hijo. Gracias por protegerme. Los aplausos comenzaron tímidamente. Después se hicieron más fuertes. Finalmente, todo el auditorio se puso de pie. No aplaudían el escándalo. Aplaudían el valor de un hijo que decidió defender la dignidad de su madre. Andrés observó alrededor. Las personas que antes lo saludaban ahora evitaban mirarlo. Algunos antiguos socios abandonaban discretamente sus asientos. Su teléfono comenzó a vibrar. Un mensaje, luego otro, y otro más. Su director financiero escribió primero. El consejo suspendió la reunión de esta tarde. Después llegó otro. Los inversionistas quieren explicaciones inmediatas. Un tercero. La empresa Mendoza canceló definitivamente las negociaciones. Andrés sintió que él
Aire desaparecía. Todo aquello por lo que había trabajado durante años comenzaba a desmoronarse en cuestión de minutos. Valeria dio un paso atrás. Lo observó con lágrimas. Me dijiste que estabas separado. Él bajó la mirada. No respondió. También me dijiste que todo era tuyo. Silencio. También era mentira. Andrés no encontró palabras. Valeria comprendió que el hombre por el que había apostado también le había mentido a ella. Sin decir una sola palabra, dejó el auditorio. No volvió a mirar atrás. Andrés intentó seguirla, pero se detuvo. Ya era demasiado tarde. Había perdido a su amante. Había perdido el respeto de su hijo. Había perdido a la mujer que realmente estuvo a su lado durante casi 20 años. Y comenzaba a perder su reputación. Ricardo Mendoza se acercó a Sofía. Le estrechó la mano con respeto. Señora Salazar, usted crió a un hombre íntegro. Eso vale mucho más que cualquier fortuna. Sofía sonrió entre lágrimas. Nunca había necesitado riquezas, solo deseaba que su hijo fuera feliz. Y en ese momento comprendió que había logrado lo más importante. Semanas después, el divorcio se resolvió de manera rápida. Las investigaciones financieras demostraron que parte del patrimonio familiar había sido utilizado de forma indebida. Sofía recuperó lo que legalmente le correspondía. Con ese dinero terminó de pagar la casa donde había criado a Daniel. No compró lujos, no buscó vengarse, simplemente comenzó una nueva vida. Daniel viajó al extranjero gracias a la beca otorgada por Ricardo Mendoza. Se graduó con honores en su maestría. Al regresar, se convirtió en uno de los abogados más jóvenes del prestigioso despacho. Su especialidad fue el derecho familiar, porque nunca olvidó el dolor que una mentira podía causar dentro de un hogar. Con el tiempo ayudó gratuitamente a muchas mujeres que atravesaban situaciones similares a la de su madre. Mientras tanto, Andrés enfrentó una realidad completamente distinta. Varios clientes rompieron relaciones comerciales. Su empresa perdió credibilidad. Muchos de quienes antes buscaban su amistad desaparecieron. Comprendió demasiado tarde que el éxito construido sobre el engaño siempre termina derrumbándose. Una tarde, meses después, vio una fotografía publicada en una revista. Aparecían Sofía y Daniel sonriendo durante la ceremonia en la que él recibía un importante reconocimiento como abogado. Los dos irradiaban tranquilidad, no había rencor en sus rostros, solo paz. Andrés observó aquella imagen durante varios minutos. Finalmente entendió algo que jamás había querido aceptar. No perdió a su familia el día de la graduación. La había perdido mucho antes cada vez que eligió una mentira en lugar de la verdad. Porque la confianza tarda años en construirse, pero basta un solo acto de traición para destruirla. Y aunque el dinero puede comprar comodidad, jamás podrá comprar el perdón de quienes entregaron el corazón con sinceridad.